gloria al Señor, aleluya, te alabamos Padre, te bendecimos, gracias por este día maravilloso, este programa hoy, Señor, de exposición de tu palabra. Hacemos una oración en esta mañana, primero que todo, Padre eterno y soberano Dios, Señor, te damos gracias porque enviaste a Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, el Salvador del mundo, el Redentor, el Sanador y Libertador de los hombres, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos confiar no en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Y Jesucristo de Nazaret es el objeto principal de tu misericordia, Padre, que enviaste a todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Te presento, Señor amado, este programa de enseñanza bíblica en este día, para que tú abras los sentidos espirituales, no solamente los míos, Señor, sino de todos aquellos que están en sintonía, para que tu palabra corra, fluya y fortalezca y edifique a tu pueblo, Señor, a la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor amado. Amén, amén y amén. Dios bendiga a la amable radio audiencia y televidencia de Bellavista Estéreo 103.6 y de el programa El Justo por la Fe Vivirá. Hoy, continuando con el estudio bíblico del libro de los Hechos, le remito a todos los amados hermanos, siervos del Señor, a la lectura correspondiente en el capítulo 24 del libro de Hechos, y hagamos la lectura inicial en los 5 versículos que precisamente nos ocupamos en el programa precedente. Versos 5 al 9. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, de Jesucristo y del Espíritu de Dios. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Versículo 9. Y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mi amado, reanudamos el estudio bíblico de la defensa de Pablo ante Félix. Hoy, 4ª parte. Pues vamos a continuar a reanudar el resumen que Lucas hace en el libro de los Hechos del procedimiento legal de juicio que se hizo contra Pablo ante el tribunal de Félix en Cesarea. Ya el programa previo comencé prácticamente en la 3ª parte el desarrollo de este proceso legal, específicamente de la intervención de Tértulo ante el juez Félix. Dicha desarrollo
está ubicado en estos 4 versículos, básicamente, en el verso 5, 6, 7 y 8. Allí, primero, Tértulo presenta, prácticamente anuncia, el tema del discurso en los versos 5 y en la primera parte del verso 6, que no es otro que las acusaciones que se le hacen al apóstol. Y más adelante, en la segunda parte del verso 6, en el verso 7 y en la primera parte del verso 8, Tértulo prueba, confirma las acusaciones contra Pablo, para en el final del verso 8 finalizar el discurso. Es un resumen muy breve que hace Tértulo, y aquí estudiamos hoy y estudiamos también, comenzamos a estudiar desde el programa pasado, lo profundo y detallado de este discurso. Bueno, amado, el desarrollo de este discurso de Tértulo, como usted sabe, que era el abogado acusador, bendito sea el nombre del Señor, el fiscal acusador, consta las acusaciones que él hace aquí de 3 cargos, 3 señalamientos que están ubicados en los versos 5 y primera parte del verso 6. Por eso quiero releerlos para ubicarnos y continuar. Dice el verso 5 y primera parte del verso 6: porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó, comienza el verso 6, Tértulo, diciendo, también profanar el templo. Como usted observa allí, existen 3 acusaciones allí. 2, una acusación que es prácticamente una transgresión, una violación contra la ley romana, la cual ya estudiamos en el programa anterior, en la tercera parte, que es la sedición, la rebelión. Pablo es acusado de insurrecto. Comencé hacia el final de ese programa que traté la tercera parte. Al final comencé la segunda acusación, una de las 2 acusaciones de carácter religioso, donde el fiscal acusa a Pablo de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Por ahí quedamos y por ahí continuamos. Gloria al nombre del Señor. El verso 5 al final dice, el verso 6, bendito sea el nombre del Señor, al comienzo dice, cabecilla de la secta de los nazarenos. Corrijo, verso 5 al final. Esta es la segunda acusación contra Pablo de carácter religioso, acusación de herejía o sectarismo. Bueno, decía al final del programa antecedente que en realidad esta acusación, esta segunda, es verdadera, es legítima en su naturaleza, en su índole, pero hay que entender 2 cosas, y ahí vamos a ubicarnos al comienzo de este programa. Hay que entender que los términos que usa Tértulo aquí, en el verso 5 al final, para definir esta segunda acusación, no son precisos. Y hay que también entender el propósito malo, el propósito perverso de Tértulo al acusar de esta forma al apóstol de los gentiles como cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, veamos. Los detalles sobre este punto ya los había comenzado antes, pero quiero retomarlos.
Los judíos, amados, identificaban a los cristianos como seguidores del Nazareno, seguidores de Jesús. Pero en este pasaje, Tértulo nos dice que Pablo era cabecilla de los seguidores de Jesús. Dice que era cabecilla de la secta de los nazarenos. Y la palabra en griego, aquí para cabeza, cabecilla, se traduce como líder, como, bendito sea el Señor, como un delantero, un hombre que va adelante. Y eso en realidad era verdad. Pablo era un líder, era un cabecilla, porque él era un apóstol de Cristo, quizás, seguramente, el más ilustre de todos los apóstoles. Pero Tértulo no dice que fuera, como le digo, un líder de los nazarenos, sino de la secta de los nazarenos. Y eso sí no era verdad, eso era una falsedad. El cristianismo no es una secta. Una secta o facción o partido realmente viene de la palabra airesis, como ya lo decía antes, y se caracteriza porque produce división, como por ejemplo el partido de los fariseos, de los saduceos, que en realidad producen división, tienden a dividir. Ahora, el cristianismo no produce división, el cristianismo produce unidad, porque los cristianos tienden a unirse a través de Cristo. El Espíritu Santo, que da testimonio de Jesús, produce unidad. Como dice el apóstol en sus epístolas, todos los cristianos somos uno en Cristo Jesús, sean judíos, sean griegos, bárbaros, escitas, mujer, varón, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, mal podía Tértulo afirmar que el cristianismo fuera una secta, la secta de los nazarenos, porque al contrario del espíritu de las sectas o facciones, el cristianismo une, tiende a unir. Ahora bien, en este versículo 5, miren la Biblia, en la parte final, este versículo allí, cuando habla de que Jesús es Pablo acusa a Tértulo, a Pablo, que él es cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta es la única parte del Nuevo Testamento donde el término nazareno se usa para los seguidores de Jesús. Es la única parte, porque en todos los lugares el término nazareno se usa para Cristo, para Jesús. ¿Por qué? Seguramente porque Jesús fue criado en Nazaret. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Allí estaba su hogar. Gloria a Jesús. Y como los creyentes, los del camino, los nazarenos, seguían e imitaban a Jesús, a su maestro, entonces se les acuñó a los cristianos el término de nazarenos, pero inicialmente se aplicó a Jesús. Bueno, entonces la pregunta que nos interesa ahora, ¿cuál fue el propósito de Tértulo al presentar al cristianismo en una forma peyorativa, despectiva, como la secta de los nazarenos? Bueno, ese propósito perverso consistió, escúcheme, en presentar a Pablo como un líder de una secta mesiánica que supuestamente era peligrosa para Roma. Ahora bien,
Escuche lo que le voy a decir. Ya yo he mencionado antes que el cristianismo no divide como las sectas, como los partidos, más bien une. Sin embargo, cuando Tértulo acusa aquí a Pablo, gloria al nombre de Jesús, de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, hay un sentido, como dicen los intérpretes, un punto de vista en el cual Tértulo se podía agarrar, afincar para sostener que el cristianismo era una secta. Y ese punto de vista era el mensaje que Pablo había predicado, escuche, a los judíos en la gentilidad, en sus misiones evangelísticas. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Que Jesucristo era el Rey y Señor de los judíos. Entonces, ese mensaje le servía a Tértulo para llamar al cristianismo secta. Pues para los romanos, escúcheme, y para los judíos incrédulos, este mensaje sonaba como división, como traición contra César, como división, como traición contra el emperador. Vamos a ir a la palabra para que usted se dé cuenta cómo el mensaje que Pablo predicó produjo división y sonaba como traición realmente para los romanos y para los judíos incrédulos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos 16. Quiero leerle dos pasajes. Hechos 16, 20 y 21, busque su Biblia, y Hechos 17, 5 al 8. Los dos pasajes se refieren a las misiones de Pablo. Y en los dos pasajes él predica a Jesús como Señor y Dios. Gloria al Señor. Como Señor y Rey de los judíos. Vamos primero a Hechos 16, versos 20 y 21. Allí Pablo estaba predicando en Filipos, una ciudad de Grecia, en uno de sus viajes misioneros, el segundo viaje. Y la multitud de Filipos llevaron a Pablo y a Silas y presentaron a estos apóstoles ante los magistrados. Los detuvieron porque estaban predicando y dijeron a los magistrados, los que llevaron detenidos a Pablo y a Silas, escuche, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es permitido recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea que al predicar a Jesús como Rey y Señor de los judíos en Filipos, Pablo y Silas fueron acusados de predicar cosas que contravenían las costumbres de los habitantes de Filipos, que tenían la ciudadanía romana. ¿Por qué, hermano? Porque para los romanos César era Dios, el emperador era Dios, Jesús no era Dios. Entonces predicar Pablo que Jesús era el Rey y Señor de los judíos y que debía ser también recibido como Rey y Señor de todo aquel pecador que quisiera convertirse al Evangelio, eso era una traición, era una división. Entonces, se da cuenta, la división que producía el mensaje de Pablo le sirvió a Tértulo para acusarlo de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, no siendo el cristianismo una secta, como ya he explicado. Ahora vamos a otro pasaje que nos demuestra lo mismo. Hechos 17, 5 al 8. Pablo predica en Tesalónica, otra ciudad de Grecia.
y dice la palabra que entonces los judíos que no creían, incrédulos, teniendo celos cuando Pablo predicaba, tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad de Tesalónica, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos, ¿a quién? A Pablo y a Silas, al pueblo, detenidos, para llevarlos a las autoridades. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Están refiriéndose indirectamente a Pablo y a Silas. Y todos estos contravienen los decretos de César, del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? En Tesalónica también los habitantes de allí tomaron el mensaje de Pablo, de Jesús como rey y señor, como una traición a César, como una división de la religión del Estado. Entonces, definitivamente, aunque el cristianismo, podemos concluir, no produce división, sino unidad en Cristo Jesús. Para el abogado acusador de Pablo ante el gobernador Félix, este mensaje de Pablo que producía encono, división entre los gentiles, le sirvió para acusarlo falsamente de ser cabecilla de una secta. Bendito sea el nombre del Señor. No siendo secta el cristianismo, gloria al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Bueno, hay algo más que no quiero que se me escape. Además de eso, Tértulo sabía que para los romanos era ilegal el establecer una nueva religión en Roma sin la aprobación de las autoridades romanas, porque la religión oficial era la religión del Estado, la idolatría, donde César era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, definitivamente, todos estos argumentos le servían al fiscal acusador, a Tértulo, para acusar falsamente a Pablo de ser cabecilla de una secta. Ahora bien, ahora viene algo muy interesante. Recordemos, aquí tengo anotado la idea. Recordemos además que en los inicios de los tiempos apostólicos, la persecución, el desprecio hacia los cristianos no se había desatado plenamente todavía. Se toleraban a los cristianos todavía entre los mismos judíos, entre los mismos paganos romanos, los toleraban. ¿Por qué? Porque la fe cristiana todavía se identificaba con los judíos. Confundían a los cristianos con los judíos. Además, como ya lo he dicho antes, los romanos le permitían a los cristianos ejercer su religión como a diferentes religiosos de otras religiones. Ahora bien, en las sinagogas, en aquel tiempo, que todavía no se había desatado la persecución contra los cristianos, había gentiles temerosos de Dios que asistían a las sinagogas. Bendito sea el nombre del Señor. De tal modo que la presencia de estos gentiles temerosos de Dios entre el pueblo, en las iglesias, pues en las iglesias cristianas, por supuesto, no causaba problemas legales en ese momento.
Más tarde, mire lo que ocurrió, más tarde, cuando el número de creyentes cristianos, ¿verdad? Gentiles, fue aumentando en las iglesias y más creyentes temerosos de Dios, simpatizantes del judaísmo, se convertían a Cristo y pasaban a enrolar las filas de las iglesias. Cuando ese número empezó a crecer, entonces vino el problema, dice la historia. Entonces Roma notó la diferencia entre los cristianos y los judíos. Y los judíos también notaron esa diferencia. Y empezaron los problemas. Por un lado, los romanos no querían una religión rival. Y por la otra, los judíos, específicamente los judíos creyentes legalistas, los judaizantes y los judíos incrédulos, arreciaron la persecución contra el cristianismo. Todo eso fue directamente proporcional a las conversiones masivas de cristianos y temerosos de Dios que simpatizaban con el judaísmo, que se salían de la sinagoga y pasaban a enrolar la fila de las iglesias cristianas. Gloria al nombre del Señor. Vamos ahora sí a la tercera acusación. La tercera acusación que vemos aquí en el versículo 6, y es, lea conmigo la primera parte del verso 6, intentó, dice Tértulo, también profanar el templo. Esta es una acusación religiosa, igual que la anterior. Pero esta acusación religiosa, que no es otra que profanación o sacrilegio, en realidad, en forma más exacta, no es meramente una transgresión a la ley judía, sino que específicamente es una transgresión a la ley de Dios, o como algunos eruditos dicen, una blasfemia contra Dios, de lo que Tértulo ahora acusa a Pablo, de profanar el templo, de irrespetar el templo. Dice, como dicen algunos comentaristas, esta acusación es la más concreta y la más seria, porque los romanos permitían que los judíos eliminaran, ajusticiaran, mataran a aquellos culpables de esta violación, de profanar el templo. Ellos permitían eso, que los judíos ellos mismos lapidaran, apedrearan y dieran muerte a los que se atrevían a profanar el templo. Veamos, en el caso de Pablo, el carácter tan grave de la acusación. Mire, aquí en el pasaje que estamos estudiando, Tértulo alega que Pablo había intentado profanar el templo. No dice que lo profanó. Lea el verso 6. Intentó o había intentado también profanar el templo. Bueno, ya yo lo había mencionado antes, lo que voy a decir, pero quiero recalcarlo. Tértulo aquí no fue tan preciso en su acusación contra Pablo de profanación como lo habían sido los judíos de Asia, que fueron los acusadores originales de Pablo en Jerusalén. Vamos a la palabra del Señor para que vea que los acusadores inicialmente, cuando le señalaron a Pablo ese cargo, le afirmaron que él se había atrevido a meter a un gentil en los atrios interiores del templo.
O sea, fue más preciso. Ahora Tértulo dice ante Félix solamente que había intentado Pablo profanar el templo, pero los que lo acusaron primero, los judíos en Jerusalén, dijeron específicamente, exactamente, que Pablo se había atrevido a meter en el templo, en los atrios interiores, a gentiles. Vamos a la palabra. Hechos 21, verso 27 al 29. Lea conmigo. Este pasaje se refiere a la acusación original en Jerusalén contra Pablo. Y dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de la purificación, Pablo estaba en el templo de Jerusalén junto con 4 judíos pagando sus gastos porque tenían un voto, una promesa. Y unos judíos de Asia, dice el pasaje, al verlo a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y el lugar. Y además de esto, escuche, además de esto, ha metido a griegos, no dice ha intentado meter, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y explica Lucas en el verso 29 por qué afirmaron eso. Porque antes habían visto con él, con Pablo, en la ciudad de Jerusalén, a Trófimo de Éfeso, un gentil, a quien pensaban que Pablo, ellos creían, suponían que Pablo había metido en el templo. Por eso, como suponían, lo afirmaron con toda categoría, con toda seguridad. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Entonces, observamos aquí que Tértulo no fue preciso, sino fue como lo fueron los judíos de Asia, los judíos que acusaron a Pablo aquí, como le estoy diciendo. Usted me preguntará a mí, hermano, entonces, ¿por qué Tértulo no fue tan preciso, tan exacto, como fueron los judíos en Jerusalén, de acusarlo de haber profanado el templo? ¿Por qué Tértulo solamente se contentó con decir intentó profanar el templo? Bueno, ¿a qué se debió esa imprecisión? Bueno, según los tratadistas, los intérpretes bíblicos, existen 2 buenas razones para explicar este cambio de enfoque en la presentación de esta tercera acusación contra Pablo por parte de Tértulo, al compararla con la acusación original de los judíos incrédulos. Escuche, los acusadores de Pablo en Cesarea, los que estaban allí ante Félix, sabían que la acusación original de los judíos asiáticos, esta que acabé de leerles en Hechos 21, nunca podría ser confirmada. El sumo sacerdote Ananías, Tértulo y todos los que estaban con ellos sabían eso, que esa acusación nunca podría ser confirmada, aun si se investigaban los móviles, los hechos detallados específicamente. ¿Por qué? Porque, como ya yo lo he explicado al leer el pasaje de Hechos 21, estaba fundada en una falsedad o en una suposición. Ellos acusaban a Pablo de profanar el templo porque habían visto a Trófimo de Éfeso con él en Jerusalén y pensaban que él lo había metido en el templo. Además,
si se hubieran presentado evidencias, pruebas en su momento en Jerusalén de que realmente Pablo había metido a Trófimo en los atrios interiores del templo siendo gentil, ¿usted no cree que los mismos judíos hubieran entregado a Pablo al Sanedrín para que lo apedrearan? Pues claro que sí, porque hubiera sido confirmado la acusación. Pero desde que no lo hicieron, era porque no se pudo confirmar esto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, no habían acusadores definitivamente en aquel tiempo para confirmar en Jerusalén la veracidad de la acusación. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que estoy diciendo? De esta primera razón que se dan los intérpretes para explicar por qué Tértulo cambió la versión. No fue tan exacto en la acusación contra Pablo. La conclusión es que Tértulo, consciente de que esta acusación de intento de profanación era más difícil de probar o descartar, decide presentar esta tercera acusación de esta manera, como un intento de Pablo, gloria al nombre del Señor, de profanar el templo. Se contenta, en otras palabras, con sembrarle la duda en la mente de Félix para hacer como más creíble la acusación. Otra razón por la cual Tértulo, le dije que eran dos razones, presenta esta versión más inespecífica de intento de profanación, es definitivamente, hermano, que los acusadores originales de Pablo, esos judíos que en Hechos 21 acusaron a Pablo allá en los atrios del templo y casi lo linchan, no habían venido a acusar a Pablo a Cesarea delante de Félix. ¿Y cómo lo sabemos? El verso 19, vaya conmigo a la palabra. En el verso 19 está hablando Pablo. Todavía no vamos por ahí. Apenas estamos estudiando el discurso de Tértulo. Pero luego se le da la palabra a Pablo. Y una de las cosas que dice Pablo, escuche, en el verso 19 es esta. Pablo le dice a Félix: ellos, refiriéndose a los judíos que lo acusaron en Jerusalén, debieran comparecer ante ti, Félix, y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Qué quiere decir eso? Que los acusadores de Pablo de Jerusalén no fueron a acusarlo a Cesarea. Definitivamente, eso es otra razón de peso para que Tértulo no haya acusado directamente a Pablo de profanación, sino de intento de profanación. Bueno, amados, gloria al nombre de Jesús para siempre. Ahora sí, vamos a adelantar un poco más y vamos a ir a la confirmación de las acusaciones. Hasta aquí hemos estudiado la presentación de estas acusaciones. Tértulo presenta el tema del discurso, pero ahora en los versos 6, parte final del verso 6, 7 y parte inicial del verso 8, Tértulo pasa a confirmar el mensaje, a probar el mensaje. Él va a ratificar con hechos las tres acusaciones que ha hecho contra Pablo. Y lo hace como, hermano. Vaya conmigo a los versos 6, 7 y 8 del capítulo 24. Lo hace
presentando la intervención del tribuno Lisias en Jerusalén. Cuando este comandante del ejército romano rescató a Pablo, lo rescató de manos de ellos mismos, de los judíos perseguidores que lo iban a linchar. Entonces, de esa manera pasamos nosotros, aleluya, a la confirmación de las acusaciones. ¿Qué dice el pasaje? Leo el estico B del versículo 6, la parte final. Leo el verso 7 y el inciso A del verso 8. Y dice la palabra: y prendiéndole, quisimos juzgarle, dice Tértulo a Félix, conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. En el verso 6 dice, y prendiéndole. Hay otra versión que dice, arrestándole. Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Bueno, antes de empezar a detallar esta confirmación de las acusaciones que da Tértulo ante Félix contra Pablo, es bueno, es necesario que usted sepa, amado, que este es un pasaje que no aparece en algunas versiones bíblicas, lo que se llama un pasaje agregado, incluido en el texto occidental, en el llamado texto latino, que aparece precisamente, por lo tanto, en algunas versiones bíblicas como la versión Reina Valera 1960. Nuestra Biblia, que más utilizamos hoy en día, contiene estos versículos. Por eso voy a estudiarlos. Aunque en muchas Biblias aparece sencillamente como una nota de pie de página. O sea, omiten estos tres versículos. O sea, este versículo 7 y las partes del versículo 6 y 8 la omiten. Pero quiero dedicarme a estos pasajes porque es muy importante y por dos razones especialmente. Porque está incluido estos versos en la versión Reina Valera 1960 que estudiamos nosotros y porque están completamente de acuerdo estos versículos de este pasaje agregado con el resto del discurso de Tértulo. Armoniza perfectamente con el pasaje en general. Por eso vamos a estudiarlo. Primeramente, antes de entrar en materia en este pasaje, hay que dejar claro sobre este pasaje de la intervención de Lisias, del tribuno, que menciona Tértulo en su discurso acá en estos tres versos 6, 7 y 8, que el cristiano, escuche, que el cristiano que haya leído y recuerda la narración del libro de los Hechos, de Hechos 21, versículos 27 al 36, esos 10 versículos, sabe perfectamente bien la amarga experiencia mejor, que tuvo el apóstol Pablo en el templo de Jerusalén, cuando estaba purificado y ofreciendo sacrificios junto con 4 judíos más. Y fue atacado por una chusma, por una turba de judíos para lincharlo, de la cual tuvo que ser rescatado por soldados romanos y haber sido arrestado. Cualquier cristiano que ha leído el libro de los Hechos y ha leído este pasaje sabe de esta amarga experiencia del apóstol Pablo. Ahora bien,
Si usted ha atendido a estos 3 versos, que no aparecen en algunas versiones, pero sí aparecen en la Reina Valera, notará que hay algo diferente en estos 3 versículos cuando lo comparamos con el relato de Hechos 21, verso 27 al 36. Aquí quiero una vez más releerlo. Los versos 6, 7 y 8 dicen que prendiéndole a Pablo, quisimos, dice Tértulo, juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Entonces, cuando comparamos este pasaje, estos 3 versos, con el pasaje de Hechos 21, notamos que esta narración que hace aquí Tértulo es como divertida, se la encontramos divertida y fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Tértulo menciona aquí, como he leído ya 2 veces, la gran violencia con que el tribuno Licias quitó a Pablo de las manos de ellos, para que según él no pudieran juzgarlo, porque ellos querían juzgarlo conforme a la ley judía. Cuando usted compara esta versión de Tértulo aquí, en cuanto a la intervención de Licias, con la realidad de Hechos 21, se da cuenta que eso no era verdad. Que primero, los judíos que detuvieron a Pablo ahí en el templo no lo querían juzgar según su ley, sino querían matarlo, lincharlo. Segundo, cuando el tribuno Licias intervino, no lo hizo con gran violencia, como dice aquí Tértulo en el pasaje, sino que lo hizo con la autoridad que le correspondía, porque él tenía como oficial romano que actuar prontamente y fuertemente para rescatar a Pablo de la chusma que lo intentaba matar. Entonces encuentra usted que en realidad ellos lo trataban de linchar. Ahora, el argumento de Tértulo, como usted está entendiendo, si comprende lo que le digo, está entendiendo que era falseado y era tergiversado. Entonces, se preguntará, hermano, ¿y por qué Tértulo falseó y tergiversó el argumento de los hechos a Félix, delante de Félix? Bueno, ¿sabe cuál es la explicación? Que él estaba tratando, el abogado acusador, de hacer ver a Félix, al cambiar la realidad de los hechos, de que al arrestar las autoridades del templo a Pablo, según ellos, al detenerlo, que no fue la verdad, porque lo querían era matar, al detenerlo, como él dice, a Pablo, lo cual era falso, quería darle a entender a Félix que de esa forma los judíos habían evitado que Pablo hubiera consumado la profanación del templo, lo cual no logró hacer, porque ellos, según Tértulo, lo detuvieron. Esto tiene mucha tela que cortar. Usted, si está entendiendo algunos aspectos de lo que estoy enseñando hoy, yo le recomiendo que repita el video que queda subido en la red y con la Biblia usted siga la lectura de los pasajes para que usted confirme que esto es exacto, esto es preciso, así como le estoy diciendo. Por lo tanto, Tértulo, bendito sea el Señor, el fiscal,
el fiscal acusador, tuerce definitivamente en su intervención ante Félix la realidad de esto, de los sucesos, de lo que realmente pasó. Y algo más, los tuerce aún más perversamente que, como ya estudiamos antes, torció también los mismos acontecimientos el tribuno Lisias cuando envió a Pablo con una comitiva de soldados desde Jerusalén hasta Cesarea, con una carta. En dicha carta nosotros estudiamos ya en programas anteriores que el tribuno Lisias le comunica al gobernador Félix en Cesarea el motivo por el cual le envía al detenido Pablo, y no es otro que le continúe el juicio allá en Cesarea, y da una serie de datos en esa carta que estudiamos con bastante detalle, en donde falsea la realidad de los hechos también. Recordemos que en aquella carta hay un versículo, quiero leerlo ahora, que es Hechos 23, 27, en donde está la principal alteración de los hechos como sucedieron por parte del tribuno Lisias. Quiero leerlo. Hechos 23, 27. Le dice el tribuno Lisias en esa carta a Félix, hablando de Pablo: a este hombre, a Pablo, aprehendiendo, es decir, reteniendo, retenido por los judíos, y que ellos iban a matar, no como dice ahora Tértulo en el juicio en Cesarea, que pensaban juzgarlo según la ley de ellos, y que ellos iban a matar, dice Claudio Lisias a Félix en la carta: lo libré yo acudiendo con la tropa. Y viene la mentira. La mentira de Claudio Lisias es: lo libré yo con la tropa habiendo sabido que era ciudadano romano. Eso no es verdad. En su momento estudiamos que esa aseveración en esta carta de Claudio Lisias a Félix, de que debido a que él se enteró de que Pablo era ciudadano romano, entonces se apresuró a rescatarlo de la chusma y evitar que fuera asesinado. Eso era mentira, porque Claudio Lisias no supo que Pablo era ciudadano romano, sino después que lo detuvo y lo tomó preso, cuando el mismo Pablo confesó al tribuno que él era ciudadano romano. Entonces, ¿por qué le recuerdo este detalle tan específico y relacionado con este pasaje? Para que usted aprenda, mi amado hermano, cómo debemos estudiar la palabra de Dios, comparando los pasajes paralelos y viendo las diferencias entre esos pasajes, sobre todo cuando son históricos como estos. Le acabé de decir aquí la gravedad y demostrársela, confirmársela a la luz de la palabra, de las falsedades y las tergiversaciones de Tértulo, el abogado que acusa a Pablo en el juicio contra Pablo ante Félix. Ahora le acabé de decir que la perversidad de Tértulo en este pasaje que ya estudiamos es aún mayor que la perversidad de la mentira de Claudio Lisias en la carta, cuando dice que él ya sabía
que Pablo era un ciudadano romano cuando trató de rescatarlo de la chusma. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, podemos hacer una conclusión de lo que hasta aquí hemos visto. Y es una gran enseñanza. Cuando nosotros estudiamos o comparamos los relatos de Lucas, el autor del libro de los Hechos, en este libro, ¿verdad?, sobre el arresto y la aprehensión de Pablo, en Hechos 21, versos 27 al 40, en donde están los hechos como ocurrieron en realidad. Y comparamos ese relato con el informe del tribuno en su mensaje escrito al gobernador, la célebre carta del tribuno Lisias a Félix, de Hechos 23, versos 25 al 30. Y esos mismos acontecimientos, ¿verdad?, de la aprehensión de Pablo en Jerusalén, los comparamos también, como lo hemos hecho hoy, con el discurso del abogado Tértulo, de Hechos 24, versos 6 al 8, podemos concluir que era bien difícil para los jueces y para los jurados en Cesarea poder analizar en su contexto real este caso de Pablo, y por lo tanto podían confundirse muy fácilmente. ¿Por qué? Porque existían varias versiones. La de Claudio Lisias contándole a Félix en la carta, y la de Tértulo acusando a Pablo delante del tribunal. Pero una sola era la versión correcta, verdadera, la de Hechos 21, versículo 27 al 40, el relato de Lucas original. Ahora, era un caso complicado. Usted me preguntará, hermano, pero Félix, ¿qué creería? ¿A quién le creería? Bueno, dicen los estudiosos de la Escritura que aunque Félix escuchó a Tértulo acusar a Pablo y después escucharía a Pablo defenderse, él tenía, permítame el término, enmuñecao en su mano la carta del tribuno Lisias, y lo más probable, como dicen los exegetas, era que el gobernador Félix le creyera a su tribuno, le diera, ¿cómo decirle?, más credibilidad a la versión de su tribuno que a la de un romano prosélito judío o de un abogado judío helenista como supuestamente era Tértulo. Era el oficial de su ejército romano. Él tenía que darle prioridad a él. Ahora, seguiremos en el próximo programa.